Historia de las máquinas herramientas CNC. Veamos. ¿Cuándo aparecieron estas máquinas, no? Aproximadamente en el año 1941, ¿no? Surgieron lo que podríamos llamar el primer control numérico, ¿no? Y apareció, dice, en respuesta a una necesidad, ¿no? Impuesta por la industria aeronáutica. En este primer control numérico partió de la necesidad de fabricar hélices de aviones de diferentes configuraciones, realizadas por la compañía Parsons, ¿sí? O sea, por la compañía Parsons, en 1941, justamente cuando estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí aparecen los primeros sistemas, dice, para la fabricación de hélices, ¿no? Hélices para los aviones. Se intentaron utilizar diversos métodos hasta llegar a la utilización de un computador, ¿no? Que gobernaba una máquina fresadora, moviendo las herramientas en pequeños pasos incrementales, siguiendo la trayectoria inicialmente calculada. El interés que suscitó esta técnica, la Fuerza Aérea de Estados Unidos concedió un contrato al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, para su desarrollo, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo acá, pues ya tiene más de 60, más 20, 80 años, ¿no? No es una tecnología, digamos, nueva. Lo que pasa es que se ha perfeccionado, ¿no? Y a los niveles que se ha llegado a la fecha, pues son casi increíbles, ¿no? Básicamente uno diseña cualquier pieza mecánica en software y lo puede construir por medio de una máquina, ¿no? Eso es lo que básicamente ya estamos a ese nivel, ¿no? En la actualidad. En 1952 el MIT presentó su primer prototipo de fresadora, ¿no? 1952, con control numérico que gobernaba tres ejes, ¿no? Tres ejes, los ejes X, Y y Z, pues, ¿no? X, Y y Z. O sea que te puedes mover en el eje X, ¿no? El eje y el eje Z. Posteriormente se desarrollaron numerosos tipos de control numérico cada vez más sofisticados, casi 10 años después, ¿no? 10 años después. De ahí estamos viendo las primeras máquinas. Mira. Tipología de las máquinas CNC, ¿no? Comparativo, ¿no? Según las funciones o tipos de piezas maquinadas, las máquinas CNC se pueden clasificar en 5 tipos. Tenemos las fresadoras, otro tipo importante en los tornos, ¿no? Existen otras, definitivamente. Tenemos las punzonadoras, plegadoras CNC, cortadoras de plasma láser, no sé si han escuchado. También hay rectificadoras y punzonadoras, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya se han hecho una idea que es un CNC, ¿no? ¿No? Básicamente es una máquina en la cual tú puedes controlarlo por medio de una computadora. Ya está. Y obviamente se necesita un código, ¿no? Un código, por ejemplo, el código G, ¿no? Código G, ¿no? Ahora vamos a ver. Algunas figuritas. Este es el torno clásico. Obviamente este es un torno manual. Y ahora este se ha transformado en esta máquina, ¿no? Realmente es un Hyper-Tool, ¿no? 65. ¿Bien? Distribuidor Enco, ¿no? Enco es una marca aquí en Perú y en toda Latinoamérica, ¿no? Tiene aquí bastante, ¿sí? Lo distribuye esta empresa que se llama Andes Technology, ¿no? No sé si han escuchado de Andes Technology, ¿ya? Ellos distribuyen esta marca, son los distribuidores oficiales de todo Sudamérica hasta Centroamérica, ¿no? Venden equipos para toda el área, ¿no? Para toda la zona. Está ubicada aquí, Andes Technology. Ahora, obviamente, como le dije, ¿no? Hace el inicio de esta presentación, ¿no? Para poder tener nociones de la parte mecánica, ¿no? ¿Sí? La parte manual de este equipo, sí va a ser importante que, digamos, debiera pasar. Obviamente nosotros somos del área de ingeniería, pues no somos la parte operativa, ¿no? Entonces, las personas que trabajan con estas máquinas, aquí, pero bueno, de mucha práctica, ¿no? Generan ciertas habilidades, ¿no? Ciertas destrezas para poder manipular. O sea, conversando con esas personas, por ejemplo, pues ellos simplemente por el hecho del sonido, ¿no? El sonido de la máquina, pueden saber cuál es el estado de la máquina, ¿no? Simplemente por la vibración de la máquina, ¿no? Ellos saben, ¿okay? Si el corte, si las piezas están saliendo de manera correcta. O sea, llegan tanto a ese nivel, ¿no? Como cualquier otra operación que se llama, ¿no? Mecánica, a veces que uno domina, ¿no? Algo así. No sé, a lo que le gusta el fulbito, ¿no? Hasta cuando pateas el balón, ¿ok? Sabes, ¿no? Que has hecho un buen lance, ¿no? Se nota, ¿no? En el golpe, en el sonido, uno sabe, siente que ¿ok? Que ha realizado, pues, una buena patada, ¿no? ¿Okay? Algo así, ¿no? Son destrezas que se van generando, ¿no? Al operar. Entonces, es para ellos muy fácil, ¿no? Pasar de esta parte manual a algo computarizado, ¿ok? En la parte operativa me refiero, ¿no? Nosotros no tenemos estas destrezas, por lo tanto, nuestro enfoque más que todo es a nivel, ¿okay? De programación, ¿sí? De nivel de programación. De todas maneras, hay algunos procedimientos, no escapamos, ¿eh? O algunos procedimientos que tenemos que saber realizar, ¿ok?
tanto en la fresadora como en el torno CNC. ¿Listo? Ya vamos a ver eso más adelante. Bueno, digamos, bueno, este es en el caso del torno CNC, la fresadora y la fresadora, ok, CNC, ¿no? También Enco, ¿no? Fíjense, ¿no? De la Max 1400, su modelo. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora, cuando estamos hablando de este tipo de operaciones, es muy importante el peso de la máquina, ¿no? A mayor peso de la máquina, pues hay una mayor estabilidad y el corte que se va a realizar en cualquiera de estas máquinas, ¿no? Será mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. ¿Okay? Entonces, hay máquinas que inclusive precisan ser ancladas, ¿no? ¿Sí? En la parte del piso puede ser, ¿no? Para poder, okay, eliminar las vibraciones, ¿no? Recuerden que aquí, como pudieron ver en los videos, ¿okay? Es corte, ¿no? ¿Okay? Sobre la parte, ¿okay? De la pieza mecánica. Tenemos aquí otras máquinas, ¿okay? Como pueden ver acá, esta es una máquina inclinada, ¿no? ¿Okay? Acá inclinada, ¿no? También, que son muy comunes, ¿no? Ahí tenemos las torretas, ¿sí? Donde se colocan las herramientas. Y en la parte mecatrónica, digamos, aquí vendrían a ser el control de los motores, ¿no? Vendrían a ser dependiendo, ¿no? Hay servomotores, ¿sí? Que son los que se van a encargar justamente de realizar el movimiento a lo largo de los ejes. En este caso, la parte horizontal vendría a ser el eje Z, ¿sí? El eje Z, ¿claro? Y este desplazamiento vertical inclinado vendría a ser el eje X, ¿no? Para que vayan viendo un poco cómo se manejan aquí, ¿okay? Las coordenadas. ¿Listo? Bien. Ahora, esta es una máquina de dos ejes, ¿no? ¿Sí? Llamaría dos ejes. Para que sepan, hay máquinas hasta, bueno, aquí en Perú hasta de 5 ejes. Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo 5 ejes? Si solamente tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? ¿Cómo aparecen más ejes? Lo que sucede es que algunas máquinas tienen ciertas partes que rotan, ¿no? Empiezan a rotar, lo cual adiciona, ¿no? Un grado de libertad, un eje a la máquina, y así, ¿no? ¿Okay? En nuestro país, acá en Perú, según yo tengo entendido, que esta empresa Andes Technology ha realizado una instalación de unas máquinas, ¿okay? De 5 ejes en el norte de nuestro país, ¿no? Que para una universidad nacional, ¿sí? Que creo que es la Universidad de Piura, ¿no? Eso es lo máximo que hay aquí con respecto a, ¿okay? Al número de ejes de las máquinas. Y según también esta empresa, existe una máquina de 12 ejes en la ciudad en el país de Honduras, me parece, que es la única máquina que existe en Latinoamérica que con esa cantidad, ¿no? De ejes, ¿no? Obviamente, estas máquinas son, hablando un poco sobre el precio, ¿okay? Obviamente, mayor cantidad de ejes, el precio es mayor, ¿no? Mayor tecnología. Para que tengan una idea, ¿okay? Estas máquinas pueden llegar a costar, pues, aproximadamente fácil, pueden sobrepasar el $1.000.000, ¿sí? Una máquina de estas, ¿okay? Con esa cantidad de ejes. Pedimos por aquí. Y tenemos las partes básicas, ¿no? La mesa, ¿sí? El usillo. Vemos acá, ¿okay? Cabezal. Bueno, el motor, ¿no? Una lámpara, bueno, ¿para qué? ¿Okay? El árbol, ¿okay? Que tengo esta para encendido. El avance, ¿no? La parte de refrigeración, ¿okay? La palanca para el eje Z, ¿sí? Manual, ¿no? La Z, movimiento transversal, la base, ¿ok? Bueno, son las partes principales, ¿no? De estas máquinas. Ya dijimos que esta es una fresadora, ¿no? Es una fresadora. Las máquinas antiguas, o bueno, no antiguas, sino que las máquinas manuales, digamos, funcionan por medio de un solo motor, ¿sí? La parte cinemática, la parte de movimiento, ¿no? Como pueden ver, tenemos un solo motor y todo un artilugio mecánico de transmisión, ¿okay? Tanto del torque y de la velocidad, ¿no? Por medio de ejes, engranes, ¿okay? Para mover las diferentes partes, en este caso de este torno, ¿no? Un torno. Ustedes si analizan bien la figura, ¿okay? Solo tenemos aquí, ¿okay? Un solo motor. Bueno, y toda una ciencia aquí mecánica, ¿eh? Toda una ciencia mecánica, ¿okay? Para el funcionamiento de estos equipos. Los controladores, ¿no? Los controladores. Esta es la parte mecatrónica que nosotros entendemos, ¿no? Cómo funcionan estas máquinas. Tenemos un servomotor industrial, ¿no? Servomotor. ¿Qué tiene? Es un motor, ¿sí? Es un motor que tiene un control de posición, ¿no? Y de velocidad. Utiliza un sistema electrónico, ¿no? ¿Okay? Tiene ahí el encoder. Y el controlador vendría a ser este aquí, ¿no? Como los controladores, ¿no? Realmente el controlador es este. Esta es la interfaz que se llama con nosotros, ¿no? Esta interfaz, nosotros vamos a tener una pantalla, ¿no? Y un tablero donde vamos a poder ingresar
información, ¿no? Hacia los controladores. O sea, nosotros podemos manipular desde esta pantalla, ¿sí? Esta pantalla directamente, ¿ok? La máquina. Obviamente lo más importante acá serían los controladores, ¿no? Que vendría a ser, pues, los que se van a encargar del movimiento de los motores, ¿no? El controlador. Aquí está la electrónica de potencia, ¿no? Aquí seguramente están los SCRs, ¿no? Los IGBTs, ¿no? Que son los que se encargan, ¿ok? De poder dar la energía al servomotor. Se realimenta la señal, el encoder, ¿no? Que fíjense que este es el encoder, está conectado al controlador, ¿ok? Y podemos, ¿ok?, controlar tanto la velocidad como la posición, ¿no?, de nuestra máquina. Visto que podemos alcanzar, ¿ok?, tolerancias de aproximadamente 0.1, ¿no?, 2, ¿ok?, milímetros. Muy bien. Hablando de controladores, bueno, esta es una tecnología cerrada, ¿sí? Es una tecnología cerrada. Viene, ¿ok?, del exterior, ¿ok? Lamentablemente, ¿ok?, no tenemos esa, no la fabricamos acá, no llegamos a ese nivel, ¿ok?, aquí en nuestro país, ¿no? Todo esto lo compramos afuera. Hasta la reparación, que es un poco compleja, ¿no? Se manda al fabricante. Marcas que ustedes conocen quizás, Siemens. Siemens, no sé si han escuchado Siemens, es una marca de PLCs, venden también lapiceros, ¿no? Venden automóviles. Siemens es tipo Samsung, ¿no? Hacen y fabrican de todo, ¿no? Un conglomerado alemán, ¿no? Pero dentro de una de las buenas marcas que existen en el mercado, ¿ok?, es esa, Siemens, ¿no? Pero la reina de las marcas de controladores, bueno, podríamos decir que son, ¿okay?, los Heidenhack, ¿sí? Los Heidenhack son los controladores más robustos, ¿no? ¿Okay? Los que mejor desempeño tienen, ¿verdad? Muy bien. Esa es la parte, digamos, mecatrónica, electrónica que nosotros conocemos. Lo demás ya es puro fierro, ¿no? Ya, entonces esos son las partes que tiene un CNC, ¿no? ¿Okay? Las partes más importantes, ¿no? La pantalla, los órganos de control y los motores, ¿no? Acá podemos ver otro gráfico interesante, ¿no? El modo de conexionado. Bueno, la forma en la cual están conectados, ¿no? El controlador, obviamente, al motor, ¿sí? El controlador al motor. El encoder, como pueden ver ahí, conectado, el encoder. Tenemos también la parte de potencia, pueden ver la parte de potencia, ¿ya? La energía, ¿no? La parte de potencia, el breaker, ¿no? Protección contra cortocircuitos, ¿sí? Breaker. El contactor, que es el que, digamos, activa y da energía a todo, ¿ok? Contactor. Siempre un filtro, ¿no? Filtro, ¿ok? Para eliminar aquellas frecuencias altas, ¿ok?, que normalmente están en la red, ¿no?, que provienen de otras máquinas potentes, por ejemplo, no sé, grandes motores, turbinas, etcétera. Me dan ruido y ese ruido sería perjudicial, porque es un dispositivo electrónico, ¿ok?, que trabaja en alta frecuencia, entonces todas esas, digamos, esos armónicos son eliminados aquí, ¿no? ¿Okay? Un filtro, ¿no? Y tenemos el que se llama controlador. Conectamos ahí también la computadora, ¿sí? Tenemos una computadora, puede ser una portátil. Normalmente estas estaciones pueden tener también una computadora, digamos, personal, ¿ok?, para poder realizar la carga de la programación, ¿no? Este es campos, ¿no? Manufactura asistida por computadora, ¿no? Manufactura quiere decir creación, ¿no? ¿Okay? Fabricación, manufactura, asistida por computadora, ¿sí?, por programación. Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? ¿Okay?, de cómo es el movimiento, como pueden ver. Tenemos aquí el encoder, ¿no? Va hacia el controlador. Tenemos el servo, ¿no? ¿Okay?, el amplificador del servo. Y tenemos aquí el motor, ¿no? Como pueden ver. Ahí está el motor con una faja, ¿no? O un reductor. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de esa manera podemos realizar el movimiento, ¿no?, por medio de este tornillo sin fin, ¿ya? Y realizamos el desplazamiento, en este caso, de la mesa, ¿no? El table, ¿no?, la mesa. ¿Listo? Esta mesa tiene una carga, ¿no? ¿Sí? Entonces, el motor es el que va, digamos, a generar el torque, el que va a asumir, ¿no?, el torque para poder desplazar toda esta carga, ¿no? ¿Sí? Y poder realizar el movimiento a lo largo de este eje, ¿sí? Que tendría que ser un eje, ¿ya? Un eje. Muy bien. Como es un eje horizontal, ¿sí?, el eje horizontal tendría que ser el eje Z, ¿ya? Bueno, vamos a ver, ¿no? Esto de aquí es un encoder, ¿no? ¿Sí? Es un encoder. Pareciera un motor, ¿no? Pero va acoplado al motor. ¿Sí? Esto va acoplado al motor, ¿ya? O va acoplado a un eje giratorio, ¿no? ¿Sí? No necesariamente al motor. Vimos aquí el ejemplo. El encoder está acoplado al eje, ¿sí? El motor está aquí arriba, ¿no? Entonces, ¿qué hace el encoder? El encoder lo que va a hacer es medir la posición, ¿no? La posición. ¿Ok?
Esa es su función. Entonces, tenemos un encoder industrial, como pueden ver. Ahora existen diferentes tipos de encoders, ¿no? Son diferentes tipos, diferentes tecnologías, ¿correcto? En este caso es una ruedita, como pueden ver, no sé si llegan a ver esta parte de aquí, es una ruedita, una rueda que tiene unas ranuras delgaditas, ¿sí? Con unas delgaditas. Entonces, lo que se hace es emitir, por esta parte de aquí hay una especie de en la placa electrónica, una especie de un que se llama emisor de luz, ¿sí? Un LED. Y en el otro lado, okay, tenemos un receptor, ¿no? ¿Sí? Un receptor óptico, ¿ya? Entonces, básicamente la lógica de funcionamiento es bien sencillo, ¿no? El emisor de luz, ¿ok? Y el receptor de luz en el otro lado. Cuando la rendija, ¿no?, está girando, deja pasar la luz y obviamente cuenta un pulso, ¿no? ¿Ok? Y después es interrumpido, después vuelve a pasar. Entonces se conoce la cantidad de herraduras que tiene todo el disco, ¿no? Toda la rueda. Por lo tanto, cuando este, se tiene un número determinado de pulsos, ¿ok? Por ejemplo, no sé, pues 300 pulsos, quiere decir que son 300 ranuras, por lo cual ya dio una vuelta completa, ¿no? Es simple. ¿Y cuánto tiempo demoró? ¿Sí? Y puedo saber la velocidad a la cual está girando, ¿ok? Puedo convertir esa información al final, ¿ok?, en velocidad, ¿no? Revoluciones por minuto, por ejemplo. Y además, también puedo medir la cantidad de vueltas, me puede indicar, ¿ok?, la cantidad de vueltas que da este encoder, también me puede indicar la posición, ¿no? Me puede indicar la posición, el desplazamiento lineal al final. Entonces, cuando vimos, por ejemplo, mecánico de cuerpo rígido, ¿no?, podemos convertir el movimiento circular en un movimiento lineal, ¿no? Básicamente sería, ¿okay?, lo mismo, las revoluciones por minuto, ¿okay?, se pueden convertir en un desplazamiento lineal longitudinal, ¿no?, conociendo la relación, obviamente, ¿no?, de las vueltas que da y lo que avanzaría la máquina, ¿no?, el eje de la máquina. Muy bien. Básicamente, ese es el funcionamiento de este dispositivo, ¿no? Este encoder. Necesita una alimentación, ¿okay?, porque tiene una tarjeta electrónica. Necesita el eje para poder acoplarlo a tanto el motor o a cualquier dispositivo, ¿no?, mecánico que va a realizar el giro. ¿Listo? Bien. Ya es una tecnología cerrada, ya viene okay, normalizada, viene con sus conectores simplemente para poder acoplar, ¿okay?, el encoder. Bueno, acá tenemos una parte mecánica para poder realizar el movimiento, como pueden ver, ¿okay? Tenemos algunas partes, ¿okay?, que van a servir para poder realizar el desplazamiento preciso, ¿no?, como les mencionaba. Acá lo que se requiere es precisión, ¿no?, mientras las piezas sean, digamos, más, ¿cómo podríamos decir el nombre? Eh, digamos, digamos que calcen, ¿no?, completamente, ¿no? ¿Okay?, que no generen ningún tipo de vibración, eso es mucho mejor, ¿no? Bueno, tenemos el desplazamiento. Estas son herramientas, como pueden ver, diferentes tipos de herramientas, entre fresadoras, fresas, ¿no?, y que se llama brocas, ¿no? ¿Listo? Y vendría a ser una torreta, nombre que se le da, una torreta, como pueden ver, con una gran cantidad de herramientas. Entonces la máquina, uno cuando vaya a programar, ¿sí?, elige, ¿no? ¿Okay?, en la torreta, la posición, ¿okay?, vamos a decir posición, son 30 herramientas que soportan, ¿okay?, y simplemente la máquina lo que hará es escoger, ¿no?, girar y escoger la herramienta, ¿okay?, que necesita, ¿sí? Esa es la forma en la cual, ¿okay?, automáticamente se puede realizar el proceso de manufactura, ¿okay?, continuo, ¿no? No necesito parar la máquina y hacer el recambio, ¿no? Eso sería, ¿okay?, una pérdida de tiempo, ¿no?, inmediatamente. Y para cada tipo de operación, cuando vamos a ver ya más adelante, ¿no?, escojo la herramienta adecuada, ¿no? O programo la herramienta adecuada. Bueno, tanto en la fresa como pueden ver, ¿okay?, a nivel de torno también, ¿sí? Escojo la cuchilla en este caso, en el torno, ¿okay? Igual es una torreta y ahí están ubicadas las herramientas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de cuchillas, inclusive taladros, ¿okay?, dependiendo del tipo de máquina, ¿no? En contenido, lo que vamos a ver es, por ejemplo, sistemas de coordenadas, ¿no? Sistemas de coordenadas que no conocen, ¿okay? El proceso de sistemas de referencia, ¿no?, el cero máquina y el cero pieza. ¿Qué significa cero máquina, ¿no? ¿Qué significa cero pieza? Necesitamos conocer las coordenadas cartesianas, y dentro de esto tenemos las coordenadas absolutas y las coordenadas relativas, también llamadas incrementales, ¿no? La estructura de un programa, funciones preparatorias, ¿no?, código G y auxiliares código L. Problema completo, vamos a ver prácticas, ciclos fijos, ausencia de control, referencias de la máquina, ¿okay? Otra vez
cero pieza, ¿no? Y la medición de herramientas. Creación de programas, edición de programas, borrado, ejecución de programas, ¿ok? Carga de programa por medio de un USB, ¿ok? Bueno, vamos a hacer las demostraciones, ¿no? A ver, comenzamos con algo básico, ¿sí? El sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores que permiten definir únicamente la posición de cualquier punto de un espacio geométrico, ¿no? Respecto a un punto denominado origen. Definición: los puntos de una pieza, ¿okay? En un plano, lo pueden ver ahí. Para definir puntos de una pieza sobre un plano necesitamos solo los ejes X y Z. ¿No? X y Z, ¿okay? Ambos ejes, ¿okay? Forman un sistema de coordenadas de dos dimensiones, ¿no? Y forman el plano, ¿no? Al punto de intersección se le denomina punto cero. O sea, la flecha indica ahí el sentido de movimiento, ¿okay? Positivo X o positivo Z. Veamos. Ya vimos lo que es un sistema de coordenadas, sabemos qué es, ¿no? Permiten definir, dice, únicamente la posición de cualquier punto en un espacio geométrico, ¿sí? Respecto a un punto denominado origen, ¿no? Ya tenemos una coordenada, ¿no? 5,5. ¿Okay? 5 el eje X, 5, ¿okay? En el eje Y. Nosotros podemos adicionar más ejes, ¿no? Por ejemplo, el eje Z, observa ahí, tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Bueno, todo eso conocemos nosotros. También podemos, ¿okay? Para poder, ¿okay? Definir los ejes, podemos utilizar la regla de la mano, ¿okay? Derecha, como pueden ver ahí. El pulgar, tenemos el eje X, Y vendría a ser el dedo que se llama índice, ¿no? Y Z vendría a ser el eje, ¿okay? El dedo medio, ¿no? ¿Okay? Dedo medio. De esa manera nosotros podemos saber, ¿okay? Este sentido positivo, ¿no? O sea, si mandando X, si yo conozco alguno de ellos que es positivo, ¿no? Inmediatamente puedo averiguar el sentido positivo de los otros dos ejes, ¿no? Tenemos X y Z. En las máquinas, ¿sí? Ya vamos a comenzar a trabajar con, por ejemplo, los tornos, ¿no? Los tornos. El eje Z es el eje longitudinal, ¿sí? El eje Z, como pueden ver. Y el eje Z positivo, como pueden ver, el desplazamiento es hacia derecha, ¿no? Digamos, estaríamos parados aquí, ¿okay? Es hacia la derecha. ¿Cierto? Bien. Y el eje X vendría a ser transversal, ¿no? El eje transversal, ¿está? En esta máquina. Como pueden ver ahí, el sentido, ¿okay? Positivo, ¿no? De X. Bien. Observen ahí, ¿okay? Cómo es que está posicionada, ¿no? Ahí, ¿ok? La máquina. Muy bien. Existe, acá tenemos otro, ¿okay? Esta es una fresadora, ¿no? Pues, lo dije, el sistema de coordenadas. La coordenada X, ¿sí? La coordenada X es paralela al borde anterior de la mesa de la máquina, ¿no? Es paralela, ¿okay? La coordenada Y, la coordenada Y es paralela al borde, ¿okay? Lateral, ¿no? Borde lateral. Y la coordenada Z, ¿okay? Es vertical a la mesa de la máquina. ¿Okay? Muy bien. Los valores de las coordenadas Z, ¿sí? En dirección negativa, ¿no? Describen movimientos del sistema de herramientas hacia la pieza de trabajo, ¿no? Los valores en dirección positiva describen movimientos hacia afuera de la pieza de trabajo, ¿no? Hacia afuera. Muy bien. Acá tenemos, observen, una máquina de 5, ¿no? ¿Cuántos son? Acá tenemos el eje X, tenemos el eje Y, tenemos el eje Z. Miren, tenemos rotación aquí, un cuarto eje, otra rotación aquí, ¿okay? 5 ejes, ¿no? Más el taladro, ¿no? Bueno, giro aquí.